Bienvenidos nuevamente, amigos televidentes, a su programa Viva Mejor. Como les dije anteriormente, hoy vamos a tener un tema muy especial, porque es un tema, digamos, que siendo médico, es también como que traspasa las fronteras de la medicina, llega a todas las áreas del ser humano, ¿no? Y es un tema fundamental e importante que tenemos hoy con nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros estamos acostumbrados en este programa a ver una enfermedad, a traer un especialista y a ver cómo esa enfermedad pues, se puede curar, cuáles son las recomendaciones, etcétera, etcétera. Vamos a hacer lo mismo, pero no con una enfermedad, sino con una esfera emocional. Y a mí me encanta este tipo de programas porque uno aprende muchísimo, ¿ok? Estamos hablando de que la salud del cuerpo depende en gran parte de la salud del alma. Y la salud del alma tiene que tener un equilibrio muy delicado. Y la salud del alma es lo primero que se quebranta. Entonces, y a partir, por supuesto, de la salud si está afectada la salud del alma, está afectada la salud del cuerpo, ¿no? Estamos hablando de las enfermedades psicosomáticas, etcétera, etcétera. Pero hoy nos vamos a ir mucho más profundo, ¿ok? Y vamos a ver este tema tan interesante que nos trae la licenciada María Eugenia Ricart. Bienvenida. ¿Cómo estás, María Eugenia? Gracias, doctor. Encantada de estar aquí. Muchísimas gracias por venir a nuestro programa. De verdad que me emociona mucho tratar este tipo de temas, ¿no? Y ya es momento de revelarles a nuestros televidentes que vamos a hablar de el perdón y su influencia en nuestra salud y en todas las esferas que nos compete, ¿no? Porque el perdón entra en todo. Una persona que sabe o no sabe manejar el perdón es una persona que va a ser, digámoslo así, interiormente complicada o sencilla, ¿no? Porque de eso al final es de lo que se trata el aprender a perdonar y de cuán beneficioso es para la persona que perdona o que no, o cuán perjudicial es para la persona que no perdona, más que para la persona a la que se perdona o a la que no se perdona. Y con esta introducción quería empezar para dejarte, ¿no? Y preguntarte por qué es importante como estos temas de la psicología, ¿verdad? En nuestra vida de salud, en nuestra salud directamente. Claro que eso es súper importante, porque de lo que lleva el corazón habla la boca y viceversa, ¿no? Y entonces de alguna manera somatizamos todo lo que vamos sintiendo y viniendo al tema del perdón, que es el que nos compete en el día de hoy, cuando nos vamos sanando se va reflejando en diferentes órganos de nuestro cuerpo. Y eso evidentemente te lleva al médico, ¿verdad? Y pensamos muchas veces que sí, que es una enfermedad real, física. Sin embargo, cuando vas buscando hacia detrás y vas trabajando y sanando cosas que han pasado en tu vida, viene también la sanación del cuerpo. Exactamente, sí. Muchas veces nosotros como médicos, sobre todo en mi esfera de medicina familiar, que yo no solamente atiendo al paciente, sino a su entorno, claro. ¿ok? Y doy recomendaciones, y de hecho hay gente que de hecho las últimas consultas se curan y siguen yendo, ¿no? Entonces, porque realmente descubren que su problema va más allá de lo que están pasando, de su fiebre, de su gastritis, de su dolor que no tiene un origen definido, ¿no? Todas estas cosas, y resulta que tienen por dentro, como quien dice, están llevando una procesión, como dice un refrán popular, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué es el perdón? O sea, ¿cómo podríamos definir el perdón y por qué se debe perdonar y qué es lo que causa como darnos cuenta que tenemos que perdonar? Entonces, todo esto te lo hice, ya después lo iremos concretando, claro, ¿no? Pero es un claro. poco para que sepas el perdón, de lo que queremos hablar. Lo primero es que el perdón se ve como un valor. Ok, exactamente. O sea, es un valor del ser humano, el perdonar, el tener la capacidad de perdonar y el poder evidenciar que hay cosas que perdonar, no solamente en el otro, sino incluso en nosotros mismos. Retomando lo que ibas diciendo sobre cómo se va manifestando en el cuerpo, hay personas que me imagino, quizás las has visto, que llegan a consulta
que no pueden hablar y tú revisas y revisas y revisas y no hay nada ni en las cuerdas vocales, no hay una infección y muy probablemente cuando miras atrás es que no ha podido hablar o expresar lo que siente o lo que quiere por mucho tiempo en su familia y empieza a somatizar. Exactamente. Entonces, ¿por qué la importancia de perdonar? Porque lo primero es que el perdón es para ti. Y yo creo que cuando todos entendamos que cuando perdono no estoy perdonando al otro, estoy yo perdonando, me estoy sanando yo de una acción del otro, sí, pero el otro solamente actúa en base a lo que sabe y muchas veces nos tomamos muy a pecho las palabras, los actos, hasta los pensamientos de otra persona y al final no tienen nada que ver contigo. Tú hablas desde donde estás, tú operas desde donde vienes. Entonces lo tomamos personal, vamos cogiendo esa rabia y muchas veces la otra persona ni se entera que te molestó lo que tú dijiste, o lo que el otro dijo. Entonces la importancia de perdonar es tú estar en paz. La importancia de perdonar es no enfermarte tu mente, no enfermarte en tu cuerpo y continuar por la vida siendo un reflejo de amor y de paz y de todas las personas que tú puedas ir llegando, llevarle un remanso de alegría. Otro motivo sumamente importante para perdonar, siento yo, es el ejemplo. El ejemplo que tú le das a tus hijos, el ejemplo que tú le das a las personas que están a tu alrededor. Habiendo dicho esto, pienso que es importante definir cómo perdonar. No necesariamente perdonar significa que tú vas a retomar una relación con esa persona a la que tú perdonaste, porque esa persona evidenció maneras de ser que no necesariamente funcionan contigo. Pero el quedarme en el malestar y en el me hizo y me dolió y me dijo, eso no me va a traer absolutamente nada bueno a mí. Entonces lo perdono o la perdono y escojo no tenerla en mi vida de vuelta. ¿Por qué? Porque tiene maneras de ser que no me funcionan y que se evidencian que continúan ahí, por ejemplo, pero igual lo perdono, igual lo bendigo, igual le deseo lo mejor, pero me cuido yo. O sea que ese es uno de los motivos más importantes. Eso es una de las maneras de perdonar, porque muchas veces enseñamos que perdonar es, perdónalo y ve a darle un besito, perdónalo y ve a darle un abrazo. No, está bien perdonar y no quererte cerca. O sea, María Eugenia, que cuando uno le dice a los niños, pídele perdón y dale un abrazo, ¿está haciendo bien o está haciendo mal? Yo no quiero decir que sea ni bien ni mal, pero de alguna manera le estamos enseñando desde pequeñitos a que no se valoren y no se validen, y no validen lo que ellos están sintiendo y que permiten que el otro entre en un espacio en el que ese momento tú quizás no estás listo para recibir a otra persona. Claro, porque en ese momento yo creo que ya deja de importar la causa y nunca deja de importar la causa. Nunca deja de importar, pero también hay que tomar muy en cuenta cómo me estoy sintiendo. Claro. Porque yo te puedo decir algo a ti que por tu historia, por la familia en la que tú te criaste, no te afecta. Se lo puedo decir a otra persona y esa persona le afecta y le duele muchísimo. Y por más que yo misma le pida perdón, discúlpame, perdóname, yo no sabía que eso te iba a afectar de esa manera, tengo que darte el tiempo para que tú proceses tu malestar e incluso pedirte el permiso. Me puedo acercar, te puedo dar un abrazo como completivo del perdón que te estoy pidiendo y respetar que sí o que no y dejar que esa persona lo vive y lo procese. Entonces, respondiendo a tu pregunta de los niños, yo siento que forzar a un niño a dar un beso, forzar a un niño a dar un abrazo, en cualquier situación y sobre todo en una de perdón, es violentar y no permitir que él mismo vaya desarrollando sus propios mecanismos de conocer su cuerpo y de conocer su intuición. La intuición como que no, la van atropellando desde chiquiticos, ¿no? Porque, contrale, pero yo no quiero abrazar a esa persona, sí, pero me están forzando, entonces dejo de escucharme. Y eso es súper importante, poder escucharte. Excelente. Entonces, ¿cómo podríamos definir más o menos las etapas que se viven cuando uno se siente ofendido hasta llegar a estar listo para perdonar? Yo no diría que hay una definición como Exacto, tal, porque va a depender mucho de lo mismo, cómo lo viva la persona. Hay personas que, como decimos coloquialmente, las cosas les resbalan. Entonces esa persona está lista para perdonar en cualquier momento. O sea, de hecho, ni pasó, por así decirlo. Y hay otras personas que sí, que les toma un tiempo. Ahora, yo siento que como regla, como dicen los americanos, como regla de pulgar, rule of thumb, no deje que pase 24 horas.
volvemos a lo mismo, por ti, porque luego esa molestia se puede convertir en resentimiento y eso sí es difícil de trabajar. Entonces no dejes que pasen 24 horas para tú pedir perdón cuando te diste cuenta de que ofendiste y yo como persona perdonar al otro, tener la conversación que tenga que tener, decir lo que se tenga que decir, obviamente dentro de un marco de respeto, y no dejar que pasen 24 horas, porque entonces después empiezas a lucubrar y empiezas a atar cabos y empiezas a ver incluso donde no hay. Por eso fue que hace 2 semanas no me cogieron el teléfono, y cuando tú vienes a ver, tiene una película en la cabeza grandísima que no tiene nada que ver con eso que está pasando realmente. O sea, que te diría que si vamos a poner un tiempo, que no pasen 24 horas para tú limpiar ese espacio. Fíjate, yo evidentemente abordo el tema como médico, y te puedo decir, como estamos compartiendo entre colegas, lo que yo he notado. Cuando una persona está empezando a crecer el rencor en su corazón, que es cuando pasa una rabia, bueno, primero, cuando pasa un momento muy grande de rabia o de humillación, que se parecen muchísimo las dos cosas, hay como un nudo en el estómago. O sea, como un nudo en esta parte, no es el estómago, sino más arriba, acá, que es donde está el plexo solar, ¿no? Entonces se siente ese malestar, y luego es como un malestar general, porque es muy parecido a cuando uno se está sintiendo mal de un síndrome viral o algo así, ¿no? Duele. Exactamente. Duele, físicamente duele. Exactamente. Digo porque mucha gente puede ignorar, como que tratar de ignorar estas cosas, y hay que saber cuando te está pasando qué te está pasando, ¿no? Claro. Luego, entonces, viene un poco la etapa de como el sentimiento de rabia, ¿no? Como de querer, no sé si vengarse, porque eso ya es como está más definido, pero sí como querer hacer algo contra esa persona que te agredió. Claro. ¿No? Y es lo que tú decías, empieza entonces uno a imaginarse mentalmente, aunque al final no haga nada. Yo he visto mucha gente que me dice, yo sí he pensado cómo pudo haber terminado eso, que yo hubiera salido bien, ¿no? Yo le hubiera dicho esto, yo le hubiera dicho esto, hubiera hecho esto, Entonces, claro, yo digo, Dios mío, esta persona ha repasado 20 veces. Muchísimas veces ese momento que es importante para él, y cómo entonces, claro, a medida que va dejándose ganar por lo que yo llamo rabia, yo no sé, porque yo no soy psicólogo, ¿verdad? No, pero tal cual. Los sentimientos son peores. Sí. Ok, yo le digo a la gente, tú te has puesto a ver a esa persona imaginándote que te pide perdón, que no quiso hacer eso, que no lo hizo con mala intención, a ver cuál sería tu reacción interna. Entonces me dice, no, pero es que yo creo que esa persona no tiene, porque claro, hay personas que están más cerradas que otras, ¿no? Claro. Pero sí depende mucho, porque es un poco como cuando una ofensa tiene una parte de realidad y una parte de percepción, de interpretación, exactamente. Claro. Y entonces es cuando se está desarrollando eso, que no debemos dejarlo pasar a más, que es lo que tú dices. Exactamente. Okay. O sea, no permitir que esa interpretación se convierta en una realidad para ti, cuando puede que no sea real. Y ahí es que vamos a aclarar. Exactamente. Entonces, ¿cómo podemos nosotros un poquito como iniciar ese proceso de no dejar que me afecte? Porque, claro, dependerá del tipo de persona, de lo que me hayan hecho, de cuán profundo me haya llegado. O sea, son muchas cosas, y este tema, amigos televidentes, es absolutamente inabarcable, ¿no? Pero, sí. pero estamos aquí tratando de concretar, de sacar algunas ideas para que la gente tenga una orientación básica, pero evidentemente personas como tú, que eres una terapeuta que interviene en el proceso de familia, del escolar, del adolescente, de la señora o el señor, en conjunto y en cada uno, ¿verdad? Sí. Es cuando van a poder encontrar la verdadera luz para salir muy concretamente de ese problema, porque así como usted va al neumólogo porque tiene bronquitis o neumonía, ¿verdad? Usted va al psicólogo cuando quiere una orientación, bien sea de una cosa normal o de una enfermedad. O sea, hay gente que va al psicólogo para definir qué va a estudiar,
Y eso no es inseguridad ni es nada, eso es tratar de lograr tener unas herramientas adecuadas que necesito en ese momento y que siento que no las tengo. Y eso, señores, es la madurez más grande que podemos ver en una persona. O sea, entonces, asimismo, cuando yo sé que tengo problemas con este manejo de inseguridad, de iras, de miedo, etcétera, etcétera, pues voy a una persona que me puede orientar. No significa esto que estoy enfermo, significa que quiero las herramientas adecuadas para lidiar con mis problemas, y eso es madurez, eso no es debilidad, es totalmente madurez, ¿no? Claro. Porque, claro, también tenemos la influencia cultural, que también quiero que nos hables un poco de eso. Claro. ¿Cómo influye la parte cultural y qué cosas específicamente en nuestro país influyen en la parte cultural para que eso sea? Porque yo veo aquí en general a la gente le cuesta el tema del perdón. Sí, bueno, te lo quiero abarcar desde dos puntos de vista. Está el día a día, la cotidianidad, ¿no? Y yo pienso que hay cómo comenzar a perdonar desde la cotidianidad, no tomarse nada de manera personal. Wow. Que fue como comencé un poquito. Lo que el otro hace, lo hace, no me lo hace. Entonces, en el momento que nos separamos de la situación y nos separamos del otro, y aquí yo no estoy hablando de frialdad, ni de falta de empatía, ni de egoísmo, al contrario, quizás hasta de sobreempatía y sobrecompasión. Cuando veo que una persona está hablando feo, contrale, lo miro con compasión, wow, ¿cuánto tiene que llevar por dentro esa persona? Que esto es lo que sale de su boca. Porque si está bien emocionalmente, si está feliz, si está contento, no van a salir cosas feas de su boca. Incluso teniendo que decir lo mismo, lo puede decir bonito y lo puede decir feo, y eso va a depender totalmente de cómo esa persona está. Entonces, esa es una manera, ¿no? O sea, no me lo tomo personal, claro. Muy fácil no tomármelo personal cuando son personas que no tengo muy cercanas a mi vida. Muchísimo más fácil no tomármelo personal con la cajera del supermercado, por ejemplo, que con mi mamá, o con mi jefe, o con mi compañero de trabajo, que son personas con las que ya tengo un lazo emocional. Entonces, o sea, no me lo tomo personal con las personas que no son muy cercanas a mí. La cajera me habló mal y es muy típico que tú permitas que una cajera te habló mal, una persona pasajera en tu vida te habló mal y entonces eso te afectó el día entero. Entonces también es como que no le dejes ese poder al otro. O sea, ¿cómo es que el otro tiene tanto control sobre ti? Wow. Que una palabra, una manera de comportarse, una acción va a afectar tu día, que quizá tú te saliste feliz de tu casa esa mañana. Entonces llegaste a la gasolinería, por ejemplo, y el bombero, conchole, a saber, quizás tuvo que coger 5 carros públicos, durmió sin luz, lo picaron muchísimo moquito y te habló mal en el momento que tú fuiste a echarle gasolina al carro. Y entonces esa acción tú permites, es increíble cómo permites que eso te afecte tu día y llegas al trabajo peleando, que el bombero me habló mal. Entonces es como hacer conciencia a cada quien de yo no puedo entregar mi poder de esa manera, yo no puedo entregarle el control de mi vida a una persona que ni conozco. Entonces más bien es como que lo bendigo y digo, wow, pobrecito, qué mal la tiene que estar pasando. ¿Y cómo contribuyo? Le doy una sonrisa y le doy las gracias. Aunque no se lo merezca, que eso también es mucho, que se merecía, nadie se merece nada. ¿Qué se merece el otro? Que tú seas auténtico, que tú le entregues al otro, no importa qué, quién tú eres de verdad. Eso es lo que el otro se merece, porque el otro se merece lo que te mereces tú. Entonces, cuando nos demos cuenta de que somos uno, lo que te pasa a ti me pasa a mí, somos uno en el mundo. Entonces, cuando nos empecemos a dar cuenta de eso, ya mi respuesta va a ser otra. Ahora bien, ¿qué pasa? El perdón en la familia. Y esos son palabras mayores. Por eso es que hablábamos que la esfera familiar es distinta a la esfera social. Total y completamente diferente. Ajá. ¿Por qué? Porque sí es verdad que por más que yo diga, cónchale, ese papá hizo lo mejor que pudo, esa mamá hizo lo mejor que pudo, pero cuando tú estás trabajando con una persona que fue víctima de violencia por parte de su papá, física, emocional, psicológica, de violencia por parte de su mamá, ahí es diferente. Primero porque está muy arraigado, viene desde muy chiquitico, o sea, un papá o una mamá
no se torna violento de la noche a la mañana. Eso es probablemente algo con lo que este adulto que llega porque necesita perdonar está viviendo desde que nació y quién sabe si antes de nacer. Entonces ya ahí hay que hacer un trabajo muchísimo más profundo de compasión. O sea, y ahí quizás te digo, ¿de qué manera podemos pasar tiempo con esa mamá o con ese papá que sí es violento, verbalmente, digamos? Y que yo me pueda sentir bien como hijo, pero yo te pueda perdonar, pero no siga permitiendo la violencia. Los límites, entonces ahí hay que trabajar qué límites yo le voy a poner a esa persona que continúa e inevitablemente va a continuar siendo parte de mi vida. Hay algunos psicólogos que coinciden y apoyan con, bueno, es mi mamá, no quiero saber de ella y no importa sacarla de mi vida. Hay personas que pueden vivir con eso, hay personas que no. Hay personas que no importa la relación que tengan con mamá, no importa la relación que tengan con papá, no tenerlos en sus vidas no es una opción. Por la misma crianza que tuvieron, por sus paradigmas, por lo que sea. Entonces ahí es un poco empezar a trabajar, ok, ¿qué límites podemos poner? Bueno, aparte de que una relación de un papá y un hijo nunca es de un solo sentimiento. No, o sea, de alguna manera hay agresión, pero de otra hay mucho amor. Y, o sea, un amor mal llevado o una agresión mal llevada. Claro. Pero la persona capta las dos cosas. Exacto. Y peor aún, por utilizar una palabra, eso que yo recibí de niño es lo que yo reconozco como amor. Exacto. O sea, si de niño mi mamá me daba, por decir, o mi papá me ofendía, de adulto eso es lo que yo reconozco como amor. Entonces, si no lo identifico de esta manera y no logro perdonar para mí a ese papá o a esa mamá, eso es lo que voy a continuar reproduciendo en todas mis relaciones. ¿Por qué? Porque eso es lo que yo entiendo como amor, por más incómodo que sea. Wow, qué interesante. O sea, me puede ser incomodísimo estar en una relación de maltrato, pero no sé vivir en una relación de bienestar, porque no lo aprendí desde chiquitico. Entonces, hasta que yo no sano eso, y hasta que yo no lo evidencio, primero lo tengo que evidenciar y luego sanarlo, hasta que yo no lo evidencio y luego lo sano, no puedo tener una relación de bienestar. Entonces, como retomando un poquito, cómo perdonar en la esfera familiar, reconociendo y poniendo límites. Y igual con compasión, aunque es muy difícil ver a una persona agresor físico o verbal con compasión, sí es verdad, pero sí entiendo que eso no es más que producto de también su historia. Eso no quiere decir que lo tengo que tolerar, claro, ni que lo tengo que vivir. Pero ¿de qué manera puedo dedicarte 5 minutos a la semana si eso es lo que puedo hacer? Porque después de los 5 minutos la cosa se pone violenta. Entonces yo buscar mi paz, pero no vivir, ay, entonces ahora tengo que ir a casa de mi mamá y estos 5 minutos van a ser los 5 minutos más largos del mundo. No, ¿qué es lo que tú necesitas hacer para ti para poder sanar esa parte y para poder perdonar? Y entonces ahí también venimos un poquito en ese perdón con el cual muy probablemente tú no vas a recibir una disculpa de parte del otro, porque hay personas que no ven su error. Claro. O que lo ven, más bien, te piden la disculpa porque entienden qué es lo que hay que hacer. Ay, tú sabes que yo lo lamento, qué pena que tú te sientes de esa manera, pero tú ves todo en su cuerpo, en su mirada, en sus palabras, que no te están pidiendo perdón. Entonces ahí como que la cosa se pone súper difícil, ¿no? Y por eso es que te digo que tengo que hacer yo para poder perdonar, independientemente de que no estoy recibiendo esa disculpa de tu parte, para yo poder vivir en paz y poder estar en paz, porque igual continúas formando parte de mi vida. Excelente. Bueno, y como ustedes han podido ver, amigos televidentes, se están dando unas pautas muy básicas, pero cada situación requiere unas herramientas muy personalizadas, por decirlo de alguna manera. Entonces, por eso es que la licenciada Ricard, aquí presente, pues nos está dando esas orientaciones, pero que nos dejan con sabor a más, porque efectivamente hay que aterrizar en cada caso de uno, ¿no? Y yo no quiero terminar sin tocar un tema que me parece sumamente importante y que creo que es poco conocido con todo y que en el mundo de la psicología es muy conocido, ¿no? Hay un refrán que dice, es más difícil perdonarse a sí mismo que perdonar a otro. Y esa es la esfera que yo quiero tocar. Bueno, por eso te digo, ¿no? Como yo sé que este tema es un poco abundante, pero ¿esa frase es cierta o no? Yo pienso que es 100% cierta. ¿Por qué? Porque ya después de haber pasado la infancia, que tengo conciencia sobre las cosas,
yo lo permito. Entonces me tengo que perdonar a mí por haber permitido un maltrato, por haber permitido incluso entrar en un pleito. Ejemplo, hay una discusión, por poner algo muy simple, hay una discusión en una tienda con una persona y yo permito quedarme ahí, cuando yo perfectamente puedo decir, mire, no me siento cómodo con la manera en la que usted se está manejando, yo me voy y vuelvo en otro momento, o me voy por otra tienda, no importa. Entonces, por ponerlo como algo muy simple. Claro. Cuando vamos ya a las relaciones, ¿verdad? Cóntrale, tú permitiste de alguna manera ese maltrato o tú permitiste esa situación que amerita un perdón. Y cuando necesitamos perdonarnos a nosotros mismos es porque lo hemos permitido muchas veces. Entonces esa decepción conmigo de que no fui lo suficientemente fuerte o no fui lo suficientemente empática o no puse, enfática, perdón, o no puse un límite cuando lo tuve que poner. Y entonces empieza todo ese bollo de culpa en la cabeza, de me lo gané, fui yo que lo provoqué, la culpa es mía. Entonces ahí sí eso es lo primero, perdonarme yo por haber permitido X, Y o J situación y entonces luego proceder. Ok, o sea que uno puede sentir, o sea, la culpa es como un sinónimo de eso, de esa sensación de que no me perdono, ¿o no? Sí, claro. La culpa, y sobre todo cuando estoy acostumbrado a sentirme mal. Por eso vuelvo un poquito a la infancia, o sea, si vengo de una familia donde hubo mucho maltrato, etcétera, 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 no sé sentirme bien, solo sé sentirme mal y solo sé llamar la atención a través del malestar. Solo sé llamar la atención portándome mal, solo sé llamar la atención gritando. Entonces, la culpa me lleva a sentirme mal de nuevo, porque cuando estoy en bienestar, estoy como que, ¿y qué es esto? No lo conozco. Entonces viene la culpa, que es el sentimiento más innecesario y más infructífero del mundo, porque tú no puedes hacer absolutamente nada con lo que pasó. Claro. Te lo digo porque, por ejemplo, uno lo ve como, y a veces en forma de broma, ¿no? Por ejemplo, te pongo estoy diciendo mucho por ejemplo, perdón, pero dos casos concretos, ¿no? Uno en el que le dicen a las personas, pero es que a ti te gusta buscarte los novios que te maltraten, que te traten mal. Eso es lo que a ti te gusta, ¿no? Entonces pero se lo están diciendo como echando broma, pero reflejando como una realidad. Claro. Uno dice, cónchale, ¿no? Y lo otro es, por ejemplo, no, porque cuando tú te buscas una muchacha buena, entonces no te gusta, no la quieres, ¿no? Claro. Y cuando tienes una muchacha como con problemas, entonces así la quieres. Claro. Entonces, ¿esas cosas tienen que ver con esto? Sí y no. Ajá. ¿A qué me refiero? No necesariamente tiene que ver con el perdón, pero sí tiene que ver con un patrón de crianza. Esa persona que siempre quiere estar con alguien a quien tenga que arreglar, ajá, es una persona probablemente que viene de un hogar donde alguien estuvo en la postura de tener que ser arreglado para ser funcional. Ok. Entonces, como niña, es imposible arreglar a nadie, y como adulto también, pero mi niña sigue buscando personas que tenga que arreglar porque como que yo no lo completé. Okay. Entonces, si no trabajo eso en mí, voy a entrar, tenemos algo aquí en el centro RAS, ¿no? Que es como un imán que atrae las cosas. Entonces voy a seguir atrayendo ese tipo de hombre, voy a seguir atrayendo ese tipo de mujer. Lo mismo pasa en el primer ejemplo, cuando decías, es que te gustan los hombres que te traten mal. Sí, ok, esa es la evidencia que tenemos, porque fulana ha tenido X cantidad de parejas y todas la han tratado mal. Pero esa es la evidencia que tenemos. Y si nos vamos atrás, ¿qué ha pasado? ¿Qué pasó en la vida de fulana? ¿Quién fue la mamá de fulana? ¿Quién fue el papá de fulana? ¿Quién fue el hermano? ¿Quién fue esa persona de vínculo muy cercano que la trató mal y ella entendió que el amor es eso y por eso requiero buscarme personas que me traten mal para sentirme amada? Ok, o sea que hay muchas cosas, eso es otra cosa. Claro, hay muchas cosas que se mezclan, porque sí, la psique es una y el alma es una. Exacto. Entonces, claro, este tema quizás yo lo mezclé un poco, sí, no, creyendo, tiene sentido. Exactamente, pero es un poco porque todo esto crea culpas. Uf.
toda esta, que no se ha salido de una situación, que la gente ve que está mal, pero yo veo que está bien, eso me siento culpable, Claro. que esto es lo que a mí me gusta y no me debe gustar, entonces me siento culpable, Claro. y todo esto va haciendo que yo no me perdone. Exactamente. Todo eso va haciendo que no te perdones porque todo el mundo, como tú bien dices, te está diciendo que tú estás mal, aunque tú crees que tú estás bien, o peor aún, tú puedes hasta reconocer que estás mal y no tienes literalmente la fuerza para hacerlo diferente porque no tienes las herramientas. Exactamente. No es porque te falta voluntad, como dice la gente, no es porque te falta... No, es que no tienes las herramientas, no aprendiste. Y realmente, si aprendiste una cosa de chiquito, volvemos a lo mismo, es importante evidenciarlo para poder hacerlo de otra manera. Ahora bien, ¿cuál es la otra manera? No sabemos. Es como pedirle a un pollito que se comporte como otro animal que no sea pollito. No, entonces tú dices, pero ¿como cuál? Porque no tengo un referente. Entonces, ¿cómo? Okay, entonces vamos a buscar un gato para enseñarle a ese pollito a comportarse como gato. Entonces el gato viene siendo terapia claro. en este caso. O sea, vamos a ver cómo podemos apoyar a esta persona a tomar mejores decisiones que vayan realmente de acuerdo con lo que esa persona adulta quiere, no con lo que la niña quiere, sino con lo que esa persona adulta quiere. Entonces vamos viendo, ok, entonces ahí, bueno, pues se trabaja propósito de vida, etcétera, 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 etcétera. Entonces, sí, es increíble y a mí me parece muy asombroso, se nos está acabando el tiempo, o sea, nos queda muy poquito y son muchas cosas, ¿no?, las que uno quiere hablar sobre estos temas. Yo le digo muchas veces a la gente que es como, yo soy médico y a mí no me pueden poner a construir un edificio si no me enseñan a construir edificios. Entonces, y no por eso soy menos persona, no por eso soy incompleto, no por eso, sino que no tengo esas herramientas. Y si yo quiero, las puedo adquirir. Si lo necesito, las puedo adquirir. Entonces, ¿qué es lo que la gente como que no se plantea? ¿No? Sino, no, yo no sirvo, pues no sé construir el edificio y soy médico, ¿no? Entonces, bueno, esto de la esfera del perdón es tan complejo, pues ya, y va tocando todo, ¿no? Entonces, pero lo que tú has dicho, yo creo que como forma de conclusión de aprender a ver las situaciones, de aprender a desprenderse es algo así, yo lo entiendo, lo que tú dijiste es como, o sea, de aquí para acá es mi problema y de aquí para allá es tu problema. Y ya con eso tú tienes el 85% de la batalla ganada, porque de verdad son más las situaciones que se presentan en el día a día, que las podemos manejar así, que las grandísimas, que puede ser una, que pesa más que cualquiera, pero es una. Entonces vamos a manejar esa que de verdad merita este gran trabajo, pero en la medida que tú logras despersonalizarte en el buen sentido y mirar al otro con compasión, deja de cogerte la cosa personal y muchísimo menos cosa tiene que perdonar porque no es conmigo. Si tú vas a una tienda y tú sabes que tú quieres comprar unos zapatos azules y yo salgo de la tienda de perfume a venderte un perfume, pero tú te has enfocado en que tú lo que quieres es comprar tus zapatos azules, ¿tú vas a comprar el perfume? No. Exacto. Entonces, yo no tengo por qué comprar lo que el otro está vendiéndome en la calle, porque yo no salí a eso. Yo salí a estar bien. Entonces, yo no tengo que comprar el mal humor del otro, yo no tengo que comprar el amé que me habló mal. Por ejemplo, que tú decías eso de que es muy cultural, claro que sí. Es muy arraigado porque crecemos con mucha rabia, porque hay mucho maltrato verbal y está muy normalizado. Entonces crecemos con mucha rabia, y crecemos con mucho pique, y crecemos con mucho él se lo merece. Pero ¿cómo que me lo merezco? ¿Qué yo hice para merecérmelo? Entonces, si aprendo a despersonalizar ese tipo de cosas, ese amé que me habló mal cuando me paró, problema de él, ay Señor, gracias por la multa, que tenga buen día, y me voy y pago mi multa, por decir, ¿no? Exactamente. Entonces, ya ahí tú tienes, yo pienso que una gran parte de la batalla ganada. Entonces vamos a trabajar con la parte fuerte, que por lo regular es lo que tiene que ver con las relaciones cercanas, que esas son las que duelen, las que afectan, las que se quedan y las que se arraigan. Exactamente. Bueno, Eugenia, se nos acabó el tiempo y yo no, bueno, creo que ni el 75% de las cosas que te quería preguntar, porque me quedan muchas cosas, como por ejemplo, para que
el también aceptar el aceptar cuando yo hago las cosas mal, que las hago mal, ¿no? Entonces, pero en fin, no nos va a dar para nada. Volvemos cuando tú quieras. Exactamente, es lo que te quería decir, tenemos que volver, Claro porque que además sí. viste que tocamos como 4 temas tocando ¿no? Cuando Entonces, quieras, con muchísimo yo gusto. creo que te tenemos que tener pronto por aquí de nuevo para Claro seguir que sí. andando en y en otros temas muy interesantes. Claro que sí, encantada de volver cuando gustes, de verdad. Gracias. Y ustedes, amigos televidentes, cualquier duda y cualquier cosa que quieren que se trate en este programa, nos lo pueden escribir a través de YouTube, de las redes de Viva Mejor RD. Y vamos a estar también trayendo todos los temas que a ustedes les interese. Y ya ven que, gracias a Dios, la licenciada Ricard se comprometió con nosotros a venir más adelante a tratar estos temas interesantes. Y nosotros nos vamos a un corte comercial y volvemos después con más y mucho más de Viva Mejor para todos ustedes.